Aquí en la página les puse las notas de toda la unidad, aquí en esta liga, y ahí van a ver que está lo desde la definición de la unidad unitaria, lo de las estructuras algebraicas, qué es un campo, y las operaciones de suma, resta, multiplicación, y hasta lo que vimos la última clase, es hasta acá. Varios ejemplos de división, ¿sí? Entonces todo esto aquí está en estas notas, aquí las pueden encontrar, y lo que hemos visto ahorita de división lo pueden ver aquí en las notas que están aquí. Aquí están las notas de los dos grupos. Estoy más o menos juntando los ejemplos de uno con el otro y estoy tratando de crear unas puras notas para los dos grupos. Y eso es lo que puse aquí. Aquí puse los ejemplos de los dos grupos para que los vayan consultando. Y eso pues también es, esta página también está en Moodle, la pueden ahí consultar, ¿sí? Entonces ahí están las notas, pero de todos modos todavía tenemos las otras notas que era de división. Entonces les voy a poner aquí un ejemplo que lo hice con todos los tipos de procedimiento que se puede hacer un solo problema, ¿sí? Es este problema, es este, ¿sí? Entonces déjenme pongo un poco más grande. Maestro, pero Sí, depende de los datos del problema, es la forma que usaremos, ¿verdad? El método más bien. sí, sí, nada más que son muy parecidos, o sea, porque si es polar arriba o abajo, el cartesiano es el que conviertes. O puedes también pasarlo a cartesiano el polar y hacerlo con el método que hicimos las clases pasadas, que era multiplicar por el conjugado. Pero aquí sí, o sea, es muy parecido el procedimiento para cualquier tipo de problema, pero sí depende de los datos que tengan. Entonces aquí déjenlo para que se alcance a ver todo. Entonces vamos a hacer bueno, ya está hecho aquí, nada más vamos a verlo para que vean cómo se hace este, este tipo de problemas. Ya hicimos uno la clase pasada. Aquí les voy a exponer cómo se puede hacer de varias formas. Entonces, aquí tenemos esta división. Tenemos un número, los dos son complejos, pero el de arriba está en forma polar. Entonces, podemos decidir hacer la división en forma polar, ¿sí? Entonces, para eso tengo que convertir B a forma polar. Entonces, lo primero que calculo es la magnitud. Entonces, ponemos las componentes al cuadrado y la raíz. Entonces, es menos 2 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Nos queda 4 más 16, que son 20. Y este se puede factorizar. Como 20 es igual a 5 por 4 y 4 tiene raíz cuadrada exacta o es 2 por 2, ¿sí? Es lo que les decía que juntamos en parejas los factores. Entonces, aquí nos da 2 raíz de 5. O lo calculamos en la calculadora o en Excel o en la herramienta que tengan, ¿sí? Y ahora calculamos el ángulo. Para calcular el ángulo, primero tenemos que ver en qué cuadrante está este vector. Entonces son menos 2. Déjenme multiplicar. Entonces es menos 2 en los reales y menos 2 en los imaginarios, ¿sí? Entonces nos queda en el tercer cuadrante. Quiere decir que hay que sumar 180 grados, ¿sí? Aquí hay que ver cómo se mide desde el eje real, ¿sí? Entonces, por eso la fórmula es 180 más la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto, acuérdense que siempre es la medida de la parte imaginaria, sin signo, entre el cateto adyacente, que es la medida de la parte real, sin signo, ¿sí? Aquí se usan sin signo. Y si lo hacemos en la calculadora, aquí, como está en grados, tengo que tenerla en grados la calculadora. Y así me va a dar 243.43, ¿sí? O si lo hacen en radianes, tienen que convertir primero
el ángulo a radianes. Y aquí, este ángulo en radianes, nada más dividimos esto entre 180 por pi. Lo que les decía que podemos obtener un factor de pi. ¿Sí? Puede ser de la representación positiva o negativa. Estos dos ángulos son equivalentes. Uno lo obtuvimos cuando se mide en el sentido en contra de las manecillas del reloj y este está medido en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces aquí tengo dos posibles resultados de ángulos, pero como les decía, necesitamos las dos representaciones en radianes. Entonces dividimos cada uno entre 180 y nos da esto, ¿sí? Y dejamos el pi para tenerlo como un factor de pi, ¿sí? O pueden también multiplicar por pi y usar cualquiera de estos cuatro resultados. Todos estos cuatro resultados son equivalentes. Entonces aquí B, yo lo puedo escribir así, 4.47, que fue la magnitud, por E a cualquiera de estos cuatro resultados. Puedo ponerlo como un positivo, factor de pi, negativo, factor de pi, o este número en radianes, o este número en radianes. ¿Sí? Aquí esas cuatro representaciones estaría correcto. ¿Sí? Pueden usar cualquiera. Ok, ya lo tenemos en polar, entonces podemos escribir la división. Entonces voy a escoger esta representación con el ángulo positivo y como factor de pi. ¿Sí? Entonces la división nos queda así. El número A era así y el número B así nos quedó. Entonces dividimos las magnitudes y restamos los ángulos. ¿Sí? Pero aquí como lo dejé como factor de pi y este también es un factor de pi, pi lo puedo sacar como un factor común. Y la unidad imaginaria también. Entonces, hay que hacer nada más esta resta. Y aquí nos da esto. Y esta división nos da esto. ¿Sí? Ahorita nada más para que vean el procedimiento. Y luego ahorita hacemos otro ejemplo. Y luego podemos multiplicar por pi o dejarlo multiplicar, así como indicada la multiplicación. Entonces puede ser este resultado o este resultado. Está correcto. ¿Sí? O pueden también encontrar, como les decía, un ángulo equivalente que sea positivo. ¿Sí? Para eso nada más hay que sumarle a esto 2pi y con eso tendríamos otra representación del, del resultado. ¿Sí? Ya ese es el resultado en forma polar. Si lo queremos en forma cartesiana, tenemos que usar la fórmula de Euler, que es multiplicar la magnitud por el coseno más y seno del ángulo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la magnitud, punto 3873, y el ángulo lo puedo escribir de esta forma o de esta forma. Si usamos este número o este número, se tiene que hacer en radianes. Si lo queremos hacer en grados, este ángulo se tiene que convertir a grados. Entonces, primero vamos a hacerlo a grados. ¿Sí? Entonces, cuando lo hacemos a grados, hay que convertir los... primero lo voy a hacer en radianes. En radianes, entonces simplemente uso ese valor, cualquiera de los dos. Este o este. ¿Sí? Entonces, si lo uso en radianes, con esa representación del ángulo, que es este 2.1543, ya calculado, entonces nada más multiplico la magnitud por el coseno de ese ángulo en radianes, más y seno del ángulo en radianes. ¿Sí? En la calculadora tienen que hacer esto por separado, y así les da 0.55 el coseno, 0.83 el seno por y ahora multiplicamos la magnitud por cada uno y nos queda este resultado. Y ese ya sería todo el procedimiento de convertirlo de polar a rectangular. ¿Sí? Pero también lo podemos hacer en grados. Entonces, en grados tenemos, ¿se acuerdan? Dos representaciones. Podemos tenerlo así y multiplicar el valor que nos dio la operación, que era menos 2.15, y ahora se multiplica por 180 entre pi. ¿Sí? Son las operaciones opuestas. Para convertir a radianes es por pi entre 180 y para grados es por 180 entre pi. Y aquí nos da el ángulo menos 123.43. ¿Sí? Y este lo usamos aquí, pero esta operación la tengo que poner la calculadora en grados. ¿Sí?
En el Excel no lo podrían hacer porque en el Excel tienen que usar radianes. ¿Sí? Y hacen lo mismo, calculan el coseno de el seno de este ángulo, y si ven, nos da exactamente lo mismo que nos daba aquí, ¿sí? Cuando lo calculamos con radianes. Pero tiene que estar la calculadora acá en radianes y aquí en grados. Y les debe dar exactamente lo mismo. Entonces, si lo calculo con un ángulo de radianes, me da lo mismo que si lo calculo con grados, ¿sí? Aquí pueden ver la B, la C, ¿sí? Maestro, Sí. entonces lo tendremos que hacer en radianes porque pues, el examen va a ser en Excel, ¿verdad? Pero pueden usar también su calculadora. Si usan su calculadora, ustedes pueden hacerlo con radianes o con grados, ¿sí? Entonces, depende con qué lo vayan a hacer. Si los ejercicios los van a hacer en Excel o se los encargo en Excel, sería todo con radianes, ¿sí? Si lo pueden hacer con la calculadora, pueden usar grados y radianes. Nada más hay que poner la calculadora en grados o en radianes, ¿sí? Entonces, esas son dos formas de calcularlo. Ahora, también podemos usar otra representación del ángulo que les decía. El ángulo podemos usarlo positivo en vez que de la otra representación y con el factor de pi. ¿Sí? Entonces, si lo tengo así, tendría que hacer la división otra vez y me da un resultado, ¿sí? Que parece que es diferente al que nos había dado, ¿sí? 4.289, que es el que está aquí. Este era el resultado que habíamos obtenido usando esta representación del ángulo, ¿sí? 1.3524. Pero estos ángulos son equivalentes, ¿sí? Y también son equivalentes a este ángulo, a estos dos, ¿sí? Como les decía, si a este le resto 2pi, me va a dar esto mismo que está aquí. Y si a este le sumo 2pi, me debe dar este valor. ¿Ok? Por eso son equivalentes. Y para probar que son equivalentes, vamos a convertir ese resultado otra vez a la forma cartesiana con grados o radianes. Entonces empezamos con radianes, usamos el ángulo así como está en radianes. Puedo usar esta representación o con el factor de pi, como quieran usar. Entonces aquí estoy usando ya la multiplicación, 4.12. Y el coseno de 4.12 en radianes me da lo mismo, 0.55 y 0.83. ¿Sí? Y C sigue dándonos lo mismo. O sea, que pueden usar, como les decía, un infinito número de formas de representación del ángulo. Pero tienen que fijarse bien si lo están usando en radianes o en grados. ¿Ok? Y nos da el mismo resultado. Y acá les pongo ahora en grados. Convierto el 4.12 a grados, multiplicamos por 180 entre pi y nos da ahora este ángulo. Y ahora si calculo la misma operación en grados, me dan otra vez 0.55 y 0.83 y el resultado es exactamente igual de este y de este, en radianes o en grados, ¿sí? No importa cómo yo tenga la calculadora, pero yo tengo que decidir si lo voy a hacer en radianes o en grados, ¿sí? Y ahí nada más les pongo que esos cuatro resultados que me dieron con los 4 procedimientos diferentes da lo mismo, ¿sí? Y las representaciones que están aquí en estas dos ecuaciones, 73 y 84, deben dar una suma de 2pi. Eso lo pueden ustedes verificar. Aquí se los puse. Menos 2.15, valor absoluto, más este en valor absoluto, da 6.28, que es lo mismo que 2pi. ¿Sí? Entonces, con esto, ustedes siempre pueden darse cuenta si dos ángulos son el equivalente, ¿sí? En radianes es 2pi y en grados debe dar 360 grados. Aquí sí sumamos este ángulo 236 más, ¿cuál es este? Más este en valor absoluto debe dar 360, ¿sí? Entonces por eso son ángulos equivalentes, ¿sí? Entonces, estas son las 4 formas que pueden hacer cualquier problema donde tengan uno polar y uno cartesiano, ¿sí? Si los dos son polares o si los dos son cartesianos, se simplifica mucho, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos
usando la pura calculadora, o si no tienen calculadora pueden hacerlo en Excel, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Para que practiquemos, ¿sí? Porque si esto se necesita mucha práctica. Entonces vamos a hacer un ejemplo de división, ¿sí? Este ejemplo ahí lo pueden ustedes revisar en las notas. Ahorita vamos a hacer nuevos ejemplos para que practiquemos esto. Entonces vamos a hacer una división. Entonces, no. Sí, entonces aquí están los datos. Aquí me faltó una llave. Ahorita se acomoda eso. Entonces, A, podemos ver que está en forma polar, ¿sí? Tiene su magnitud y el ángulo aquí en la potencia compleja. Y B también es forma polar, ¿sí? Aquí el ángulo es 3/4 de pi, acá es 1/5 de pi, ¿sí? Entonces, como los dos están en forma polar, esta división es muy rápida, ¿sí? Solamente hay que dividir las magnitudes y restar los ángulos. ¿Ok? Entonces, de aquí lo que estamos viendo, déjenlo anoto aquí, como, dónde, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner para que se acuerden, la magnitud de A es igual, en este caso, raíz de 14. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la magnitud de A, ahora necesito el ángulo de A, vamos a ponerle teta A. El ángulo en este caso es pi entre 5, para que lo veamos de una mejor forma. Es pi o 1/5 de pi, también se puede poner. Entonces el ángulo es 1/5 de pi o pi entre 5. Y ahora para B tenemos que la magnitud es raíz de 6. El ángulo de B es 3 pi o 3/4 de pi. Ahorita cambia ese valor. 3/4 de pi. ¿Sí? Es para que noten aquí el valor que está aquí, porque cuando lo ponemos en una potencia, no lo puedo poner así con una raya horizontal y un número arriba y abajo, porque no se notaría aquí que hay una división.
Entonces por eso se pone así, como si fuera un cálculo de, de Excel o de cualquier otra herramienta, ¿sí? Entonces aquí están los datos. Entonces la división, si se acuerdan, nada más hay que dividir las magnitudes y restar los ángulos. La división se realiza dividiendo las magnitudes y restando los ángulos. Entonces para hacer eso voy a poner otra vez este. Entonces vamos a dividir las magnitudes y vamos a restar los ángulos. Entonces aquí la división. Entonces voy a separar ahora. Voy a quitar esto. ¿Dónde está? Eso, ya voy a quitar esto. Que pasó a la siguiente página. Entonces aquí está. Deje nada más quito la exponencial de abajo. Y menos 5. Aquí tengo que poner esto entre paréntesis. O sea, inicialmente lo puedo poner también así, miren. 3 y 4. ¿Sí? Puedo ponerlo así, porque aquí lo único que tengo que hacer es la resta de los ángulos, pero como va en la potencia de la exponencial, deben de llevarla ahí. Y siempre la i va a ser un factor común. En este caso, como los dos valores son un factor de pi, también pi lo puedo sacar de la multiplicación. Entonces, esto lo vamos a simplificar. Para hacer esa operación, lo que hacemos es esto. Entonces, primero aquí tenemos raíz de 14 entre raíz de 6. Ahí lo voy a dejar todavía ese. Voy a ahora manipular aquí los ángulos. Que les decía, voy a sacar la i y la pi como factor común. Entonces me va a quedar aquí un quinto menos 3 cuartos, nada más. Entonces voy a poner eso. Un quinto menos 3 cuartos. Porque nada más son los coeficientes. Y ahora todo eso lo voy a multiplicar por pi. Entonces aquí nada más tengo el coeficiente de este numérico. Y ahora saco el factor común que es pi. Por eso los dos ángulos están como un factor de pi. Tengo que sacar pi y la i, ¿sí? Los dos. Y ahora sí, ya nada más tengo que hacer esta simplificación y esta simplificación, ¿sí? Entonces, 14 entre 6. ¿Cómo simplificamos eso? Déjenlo pongo acá en la ecuación. Entonces, quito todo eso. Entonces, esta sería la magnitud de C de la división. ¿Ves? Entonces, primero voy a calcular la pura magnitud. Esta magnitud de esta división, que le llamamos C, es esta división, 14 entre raíz de 6. ¿Cómo lo podemos simplificar? Aquí sabemos que 14 es 7 por 2 y 6 es 3 por 2. Entonces me quedaría arriba me quedaría raíz de 7 por raíz de 2. SQRT de 7 por SQRT de 2. Y abajo me quedaría 6, que es 3 por 2, me quedaría raíz de 3 por raíz de 2. Ya está. Entonces aquí vemos que sí se pueden simplificar. Podemos eliminar el 2
Y estos dos se pueden poner en una sola raíz porque están los dos dentro de una raíz. Podemos poner raíz de 7/3. ¿Sí? Los ponemos dentro de una raíz y este se elimina. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría igual a la raíz SQRT de la raíz de la fracción de 7/3. ¿Sí? Y así se simplificaría solamente la magnitud. Ahora vamos a simplificar los ángulos. ¿Sí? Entonces, para el ángulo, voy a poner en esta parte. Entonces, el ángulo ahora lo vamos a llamar θc. θc y es igual. Ahorita se arregla eso. ¿Sí? Aquí está el ángulo. El ángulo ya no se pone la i. Solamente se ponen todos los coeficientes multiplicados por la i. ¿Sí? Y ahora estos los puedo cambiar a fracciones. Entonces aquí lo puedo reescribir este un quinto. Ya lo puedo poner con una línea horizontal. Un quinto. Y el otro 3/4. Y voy a poner los paréntesis grandes. Está igual. Necesito otro paréntesis. Igual. Ahorita nada más estoy acomodando los paréntesis para que se vean mejor. Entonces, aquí nada más copié la potencia de la exponencial sin la i. Entonces, el ángulo de la división va a ser un quinto menos 3/4 de pi. O podrían poner pi quintos menos 3pi sobre 4. Es igual, pero es mejor, es más fácil dejar el pi afuera. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta resta de fracciones. Para hacer esa resta de fracciones, lo que tenemos que hacer es encontrar el común denominador, que en este caso sería 5 por 4, 20. ¿Sí? Entonces tengo que poner una fracción con un denominador de 20. Déjenlo pongo solo aquí. Ya quitamos aquí. Vamos a quitar todo esto. Fra. Aquí sería fra. Entonces, que me faltó quitar otro. Ya, ahorita se acomoda. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí es la simplificación de esta resta de dos fracciones. Entonces, para eso primero definen el mínimo común múltiplo de 5 y 4. En este caso, como no tienen ningún factor primo más que el 4, que es 2 por 2, entonces multiplicamos 5 por 4, 20. ¿Sí? Y ese es el denominador común. Ahora divido 20 entre 5, 4 por 1, 4. Entonces arriba va un 4 y luego menos, porque aquí es una resta. Entonces 20 entre 4 es 5 por 3, 15. Entonces nos queda 4 menos 15 sobre 20 por pi. Y ahora ya nada más hay que simplificar esta resta. Aquí nos quedaría menos 11 sobre 20 por pi. Puedo poner el menos afuera. Menos 11 sobre 20. El pi también lo puedo poner dentro, o puede ser afuera de la fracción, no importa.
Ahorita sale aquí el resultado. ¿Sí? Y ese ya es el resultado. ¿Sí? Lo podemos dejar así o lo pueden calcular el número con decimales. Igual esta magnitud lo podemos calcular acá en Excel. Raíz ¿qué puedo poner? Raíz, pues igual SQRT de 7 tercios. Entonces aquí pongo 7 tercios. ¿Sí? Entonces esa sería la magnitud de la división. Y el ángulo es menos 11 por pi sobre 20. ¿Sí? Igual para ponerlo aquí en Excel, se pone como si fuera en la potencia. Menos 11 por pi sobre 20. Tiene que ponerse así, con slash. Y ahí está el ángulo en radianes. ¿Sí? Lo puedo calcular en grados, nada más con degrees. Lo selecciono y ahí está en grados, ¿sí? Menos 99 grados. Y lo vamos a verificar si está todo correcto. Aquí estaban los datos. Entonces, aquí está 14. Déjenme anotar los datos. Voy a poner aquí A, B, y aquí está la magnitud y el ángulo. ¿Sí? Entonces, aquí como son los dos polares, se usa este método, que además dividimos magnitudes y restamos ángulos. Ya cuando tengamos combinados, tenemos que hacerlo como los problemas anteriores que hemos hecho. ¿Sí? Entonces voy a tomar aquí los datos. Aquí voy a poner la magnitud de A es raíz de 14 y la de B es raíz de 6. El ángulo en este caso aquí es pi quintos igual pi quintos y el otro es igual a 3 por pi sobre 4. 3 cuartos de pi. ¿Sí? Ahí está el ángulo y la magnitud. ¿Sí? Entonces, para poder verificar el resultado, tengo que encontrar primero la parte real y la parte imaginaria de cada uno de estos. ¿Sí? Maestro, ¿puede poner nuevamente la fórmula del ángulo? Aquí está. Bueno, de este ángulo fue así, porque es 3pi sobre 4. Y del otro, aquí está, este nada más fue pi quintos. Ahorita nada más estoy tomando los datos del problema. Ya con estos datos, aquí fue raíz de 14, raíz de 6, pi quintos, y acá es 3pi sobre 4. ¿Sí? Copié estos 4 datos. Y ahora lo que tengo que hacer es convertirlos a forma cartesiana, porque en Excel no puedo hacer la división de forma polar. ¿Sí? Entonces, el comando aquí en Excel lo maneja en forma cartesiana. Y ahorita vemos que nos dé lo mismo que acá. Entonces, aquí tengo que sacar la parte real y la parte imaginaria usando la fórmula de Euler. Entonces, voy a poner la parte real y la parte imaginaria. Entonces, la fórmula de Euler nos dice que hay que multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo en radianes. ¿Sí? Aquí en Excel tiene que ser en radianes. ¿Sí? Entonces, hay que multiplicar esto. Magnitud por el coseno del ángulo. Aquí está. Y esa es la parte real de A. Y ahora la parte imaginaria de A está con cifras. Y la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí? Aquí está en radianes. Y ahora hacemos lo mismo para ver qué es la magnitud, esta magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Y luego la imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes. Ya está en la parte real y la parte imaginaria. Ahora tengo que sacar el complejo, que sería complex igual complex parte real, parte imaginaria. ¿Sí? Ahí está el primer número. Este es A, pero ya convertido a forma cartesiana. Y aquí, complex, parte real, parte imaginaria. ¿Sí? Y ahí están los dos números. Ahora voy a usar InDivision. Esto es solo para comprobar, ¿sí? Lo pueden hacer también en su calculadora.
Entonces pongo A, coma, no, tengo que poner aquí, voy a poner coma F6, este, ahí está, ya que no cabía aquí por los F6, ya, y ahí está la división, ¿sí? Este es el resultado cartesiano, ¿sí? Voy a sacar ahora el polar, porque el que obtuvimos fue polar, ¿sí? Que esta fue la magnitud y este fue el ángulo, ¿ok? Esta fue la magnitud, este fue el ángulo en radianes, y el ángulo en grados fue, le voy a poner aquí de este, ¿sí? Estos fueron los tres resultados que obtuvimos en el cuadro, bueno, en las notas. Ahora vamos a convertir este a polar, ¿sí? Tengo que irme a cartesiano y luego regresarme a polar. Entonces, para poder obtener este en polar, nada más tengo que sacar la magnitud, que es con imApps, ese número complejo, y nos da 1.5275. 1.5275 es la misma magnitud. Ahora el ángulo, sacamos con imArgument, aquí está, selecciona el número complejo, y nos da menos 1.727876. ¿Sí? Aquí está. Entonces nos da exactamente lo mismo. Luego si lo saco en grados, degrees, el ángulo, menos 99 grados. ¿Sí? Entonces nos da exactamente los mismos resultados usando la parte, la forma polar a cartesiano y de cartesiano a rectangular, de cartesiano a polar, perdón, que hacer la división directa de polar a polar. ¿Sí? Entonces aquí fue solamente la comprobación de que sí está bien lo que hicimos en las notas, ¿sí? Que este es el resultado. Entonces aquí voy a poner el resultado, ahorita lo ponemos las dos formas, entonces C, tengo que poner la ecuación, voy a poner, ¿dónde lo pongo? Aquí. Entonces nos queda esto. Entonces C nos queda esto como raíz de 7 tercios por E elevado a menos 11 pi sobre 20. Igual. Entonces aquí vamos para que vean cómo se representa el resultado ya con la magnitud y el ángulo. Aquí pongo esta misma fracción, la pongo aquí, me falta nada más la i, ¿sí? Siempre tiene que haber una i y pues, otro lado. ¿Sí? Entonces aquí esto debe ser multiplicado por i, es esta misma fracción, pero lo escribo de esta forma, ¿sí? En un renglón. Y esto con números decimales es el número que nos dio acá en el Excel, que es 1.5275. Entonces esto es lo mismo que 1.5275 exponencial de, ¿cuánto nos dio? Menos 1.7278 menos 1.7278. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacerlo todo así, pura aritmética, o pueden hacerlo en su calculadora o en Excel, ¿sí? Y les da, son exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos ponerlo así como un factor de pi, o puedo sacar el cálculo completo de 11 por pi entre 20, pues nos da eso. ¿Ok? Y ese es el resultado. Ya ese sería todo el procedimiento, porque estamos dividiendo polar entre polar. Si dividimos, como les decía, uno combinado, lo hacemos como todos los anteriores. Y vamos a hacer uno último, que es otra vez uno cartesiano entre cartesiano, para que recuerden cómo lo hacíamos. Entonces voy a poner esto aquí.
Entonces, otro ejemplo de división, pero aquí se los voy a poner los dos cartesianos. Como esto, ese era el anterior. Entonces aquí lo vamos a poner 3 más 2 y menos 2 menos 6. Y este es el otro tipo de problema que es totalmente opuesto, porque en este lo tenemos todo cartesiano. Podrían pasarlo los dos a polar y hacerlo como el problema anterior, ¿sí? Directo, ¿sí? Lo pueden hacer así. O vamos a repasar el de los conjugados. ¿Cómo hacíamos esto con el conjugado? Nada más vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. Entonces el conjugado es menos 2 más 6. ¿Sí? Entonces esto lo voy a... ahora. Entonces multiplicamos el numerador por el conjugado de abajo, que es menos 2 más 6 y denominador igual. Menos 2 más 6. ¿Sí? Entonces, igual, hay muchas formas de hacer cada problema. No quiere decir que hay una sola forma de hacerlo. Si ustedes deciden, este lo podrían haber, como les decía, convertido los dos a polar y hacen el procedimiento del anterior. Vamos a hacerlo ahorita dejándolos en cartesiano. Si todo está en cartesiano, tenemos que usar el conjugado. Entonces aquí ya nos queda en el denominador dos binomios conjugados que nos va a dar una suma de cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta operación. Entonces voy a simplificar primero el denominador, que es el más fácil, porque sabemos que aquí en el denominador nos tiene que dar más, ¿sí? En el denominador nos tiene que dar una suma de cuadrados. Entonces aquí va a ser 4 más 36, ¿sí? El denominador. Así se hace la multiplicación de binomios conjugados complejos, ¿sí? El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. 4 y 36. Y el de arriba tenemos que, acuérdense, multiplicar real por imaginario y hacer 4 multiplicaciones. Entonces voy a quitar esto para poner las 4 multiplicaciones. Entonces el primero es 3. 3 por menos 2, que es real por real. Ahorita se pone ahí. Y luego más, otra vez real, 3 por imaginario, que es 6. Ahorita va apareciendo. ¿Sí? Real por imaginario. Ahora sigue imaginario por real, entonces sería ahí, sigue más. Siempre pongo más para poner los números los signos en los paréntesis. 2i por menos 2. ¿Sí? Este va a ser imaginario por real. Aquí está, imaginario por real. Y el último es imaginario por imaginario. Entonces es otra vez más 2i por 6i. Ya es toda la operación. ¿Sí? Las 4 multiplicaciones, real por imaginario, imaginario por real, imaginario por imaginario. Y este término, como siempre sabemos, cambia de signo y se agrupa con el número real, que es el primero. Los dos en medio se agrupan porque son imaginarios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las multiplicaciones. Déjenos anotar acá. Entonces, lo voy a hacer en otro. Dejen quito todo esto. Entonces, aquí arriba, ¿qué me va a quedar? Vamos a ir haciendo estas multiplicaciones. Entonces sería menos 6 y luego 3 por 6, 18, más 18 y
y luego menos 4i. Y la última multiplicación nos queda 12i cuadrado. Ahorita aparece todo. Entonces, si ven, la primera multiplicación da negativo, el segundo positivo, el tercero negativo y el cuarto ahorita nos da positivo, pero debe cambiar de signo por la i cuadrada. Entonces, este lo vamos a agrupar con este, ¿sí? Con ahora negativo. Entonces, simplificamos esto. Y ahora arriba nos va a quedar, los reales son menos 6 y menos 12, más los imaginarios, que aquí son 18, menos 4, y agrupo la i como factor común, y abajo nos queda 40. ¿Sí? Aquí ya nada más sumé 18 menos 4, ¿sí? Aquí están los reales, cambiando este de signo, los imaginarios, agrupamos como imaginarios y sumamos el denominador. Ahora simplificamos estas restas, nos daría aquí menos, menos 18, aquí nos quedaría menos 18 y aquí nos quedaría 14, ¿sí? Menos 18 más 14 y sobre 40. Ahorita aparece eso. Y ahí está. Y ahora los puedo dividir o separar en dos fracciones, que es lo que siempre hacemos, la fracción real, la fracción imaginaria. Entonces esto otra vez, un poco aquí. Déjenlo escribo acá abajo, que quepa todo. Voy a poner este acá abajo, déjenlo quito de aquí. Algo me faltó. Este para ponerlo en el siguiente renglón mejor. Y ahora acá voy a poner ese y la separación. Entonces este lo voy a pasar al siguiente renglón para que se vea mejor. Ya está. Y ahora vamos a simplificar esto en dos fracciones. Entonces nos queda la fracción real. Con el signo lo puedo poner afuera, que es menos 18 sobre 40. Como son pares, quiere decir que se pueden simplificar. La siguiente fracción es positiva. 14 sobre 40. Y la i la pongo fuera. Pero se pueden simplificar, ¿sí? 18 entre 40 tienen mitad. Entonces este sería 9 y 20. Y ya no tiene tercero el de abajo. Y este sería 7 y 20. Y tampoco tiene séptima. Entonces, simplificando esto, vamos a poner el resultado. Ya con las fracciones simplificadas, ahora nos quedaría 9 sobre 20 y 7 sobre 20. Y esa sería la división. Ahorita debe quedar, ¿sí? Entonces vamos a checarla en Excel. Aquí es más rápido. Si ven, aquí estuvo muy rápido. Ahora en Excel sería poner acá déjenme otra hoja. Entonces voy a poner primero A, B, parte real, parte imaginaria. Entonces A es 3, 2. Así pongo los datos. 3, 2. Y menos 2, menos 6. Menos 2, menos 6. Entonces déjenme hacer un poquito. Y ahora tengo que sacar el complejo. Entonces igual a complex. Parte real, coma, parte imaginaria. Y luego igual aquí. Complex. Parte real, coma, parte imaginaria.
Ahora la división, in division, A, B. Ya está la división. ¿Sí? Entonces, esto debe ser lo mismo que lo que tenemos allá, que es 9 sobre 20 y 7 sobre 20. Déjenlo, checamos en MATLAB para ver si son iguales. Entonces, A era igual a 3 más 2i. B era igual a menos 2 menos 6i. Entonces, A sobre B nos da lo mismo. Punto 45 y punto 35. Ahora voy a ponerlo en fracciones. Forma racional. A sobre B, 9 sobre 20 y 7 sobre 20. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este resultado y este resultado son lo mismo. Entonces, aquí yo puedo ponerlo así igual. Menos 0.45 más, ¿cuánto más será el otro? Más punto 35, 0.35. Entonces pueden poner este resultado con fracciones o con decimales. Y aquí salieron los resultados con 2 decimales. ¿Sí? Y ese es todo el procedimiento. Esta es la división que empezamos a hacer al principio, que era solo usando el conjugado. Pero cuando aparecen problemas es cuando están combinados. Un cartesiano y un polar y un cartesiano. ¿Sí? Entonces repasen todo eso. Y ya nada más nos falta una fórmula que vemos mañana, que es la esta de Moivre, el teorema de Moivre. ¿Sí? Y ya con eso les puedo dejar la tarea. Ok, entonces no sé si tengan dudas ahorita. O revisen todo eso y me pueden mandar dudas. Y ya mañana les pongo la tarea en el Moodle para que empiecen a hacerla. Y hacemos un formato para que sea igual al formato de la tarea. Lo empezamos mañana, ya que terminamos de ver el otro tema, que es muy cortito, nada más es una fórmula para sacar potencias. Ok, entonces por hoy sería todo y los veo mañana. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, sí, que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente. Gracias.